y tiene que ver con ayudar a equilibrar el estímulo para que los docentes sean cada vez mejores, con la responsabilidad que los docentes deben mostrar en sus aulas. Entonces, en este sentido está esta posibilidad de que tengan 8 escalas de probable ascenso, en las cuales se puede llegar, como se ha estado diciendo ya, a más de 5.000 soles de remuneración para un profesor de la carrera magisterial, y además una posibilidad de tener más opciones de desempeño. Tienen el aula, tienen la posibilidad de ser formadores, tienen la posibilidad de ser investigadores, No, eso ha venido siendo así por siempre, ha sido un derecho de las personas que cuando cumplen su edad de jubilación se jubilan en el magisterio y en cualquier otra profesión, ¿no es cierto? Segundo lugar, en realidad es una situación muy eventual, no es una cosa que le va a pasar a los alumnos todos los años, le va a pasar una vez en su vida a algunos de los alumnos. Entonces, como daño, digamos, creo que no se puede hablar de un daño así. A ver, aquí escuchábamos a la ministra, que se le escucha poco en realidad, a la ministra de Educación, la ministra Salas, que esas pocas oportunidades que declara la prensa, pero esto ha sido a propósito de la reglamentación que hay en la ley de reforma magisterial, y hay un punto por el cual vamos a partir, pero evidentemente hay otros temas que se pueden evaluar y debatir y discutir, porque siempre esto es discutible. Pero uno de ellos es que cerca de 8.000 profesores que cumplen los 65 años van a pasar al retiro. ¿Esto afecta, no afecta? ¿Qué creen ustedes? Pero tenemos aquí al secretario general del SUTEP, al señor Hammer Villena, que ¿desde cuándo está en el puesto, don Hammer? Bueno, hace un mes y días. O sea, está flamante todavía, está estrenándose. Así es, así es. Está estrenándose como secretario del SUTEP. Muy bien, usted sabe que el SUTEP tiene gente que lo respalda y también tiene grandes enemigos, ¿no?, en el Perú. Pero nos vamos a focalizar inicialmente a esta reglamentación y lo que ha dicho la ministra. O sea, no hay por qué arañarse, en otras palabras, si esto es normal con otras profesiones, ¿no? Bueno, si esto fuera normal en otras profesiones, yo creo que no, indudablemente que tampoco nosotros reclamaríamos, pero esto no es así. Yo creo ¿Por qué que no es normal? Todo el mundo se puede retirar a partir de los 65. Indudablemente, pero hay dos principios de la Constitución política que indican la no regresividad y el principio de la progresividad. La ley de profesorado establecía que la jubilación es a los 70 años de edad, y que indudablemente nosotros tenemos dentro de nuestra reclamación, contradictoriamente a lo que decía nuestra ley, que la edad de la jubilación debiera ser a los 55 y 60 años, correspondientemente mujer primero y varón después, pero con un sueldo digno. ¿Por qué tan joven? ¿Por qué? Porque hay estudios que revelan que ya la capacidad fisiológica, médica y psicológica del docente, en la labor técnico-pedagógica, lo más prudente es que su retiro sería 55 y 60 años. Si a mí me dijera que debo retirarme a esta edad, que tengo 54, me estarían afectando la dignidad, porque me encuentro con todas mis facultades. O sea, no entiendo por qué un profesor no la tendría. Es como una opción, ¿no? Como una opción, por eso es que la opción decía también en la ley de profesorado 70 años. Le estoy poniendo los dos extremos para que vea de cómo se ha actuado. Pero, ¿y por qué entonces se ha levantado una voz, digamos, de fastidio respecto al pasar al retiro a los 65? ¿Porque es demasiada edad o porque es muy poca edad? No entiendo. Yo creo que ninguno de los dos. Lo que pasa es que quedaban como una opción a que el maestro libremente pudiera elegir su retiro. Pero vamos al fondo del asunto, ¿no? El fondo del asunto es que es demasiado radical la norma. Por dos razones. Primero, el docente durante 20 años ha estado sometido a aumentos por bonificaciones, y estas bonificaciones, según las propias leyes y normas actuales, las bonificaciones no entran para cálculo de la compensación del tiempo de servicios y para la propia pensión, porque son bonificaciones. Entonces el maestro ha estado maltratado durante 20 años. Entonces el maestro ahora, indudablemente que son en número de 8.000, estos maestros, no ha habido ascensos de nivel durante casi 20 años, estos maestros deberían, ¿con cuánto? Que están en el 5.º nivel, hablando de la nueva carrera pública magisterial, ¿con cuánto se van? Deberían ingresar primero en el respeto de sus derechos, que no ha habido ascensos, al 8.º nivel. ¿Cuál es la realidad según usted? O sea, ¿con cuánto se van a ir al retiro? Bueno, aproximadamente se van con 1.300 nuevos soles, pero si es que se hubiera respetado el principio de progresividad y se los hubiera incluido en la 8ª escala, se hubieran ido con un sueldo digno de 5.000 nuevos soles, como lo establece la ley, como lo dice la ministra de Educación. ¿Por qué siempre la ley del embudo? O sea, lo ancho, ¿para quién, no? Para el gobierno. Pero en este caso, ¿por qué lo ancho para el gobierno? ¿Por un tema de desembolso? Así es.
Sí, y como usted lo dice, es una cifra de 8.000 docentes. ¿Por qué no premiar a estos docentes que han sacrificado toda su vida, respetarles el nivel y no descenderlos? Pero los que vienen después sí van a obtener esa posibilidad de salir con esos 5.000 soles. Usted lo ha dicho, bueno. No, yo no lo he dicho, estoy preguntando. Así es. Le pregunto si es así o no. Va a ser así, pero de acá a una cierta cantidad de años, por las siguientes razones. Porque todos hemos sido descendidos de nivel. Yo debería estar en el 4.º nivel, pero no ha habido ascensos de nivel. ¿Por qué debería estar en el 4.º nivel usted? O sea, ¿qué es lo que usted presenta, digamos, como docente, como para estar en ese 4.º nivel? Hasta hace, cuando yo ingresé o ascendí hasta el 2.º nivel, lo hice por concurso y por mérito. Por meritocracia, y después de ello no ha habido los ascensos de nivel, supuestamente por falta de presupuesto, y según la cantidad de permanencia entre nivel y nivel, ya me correspondía estar en el 4.º o inclusive hasta en el 5.º nivel. ¿Por qué no se lo han dado? O sea, ¿cuál es la, digamos... La excusa siempre era la ausencia de presupuesto. Ok, básicamente porque no hay presupuesto, eso es lo que señalan. Así es lo que señalaban. ¿Y entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Nos han descendido al 70% del magisterio. Yo estaba en el 2.º nivel, nos han descendido al 1.º. Entonces, yo tengo en este momento 47 años de edad y tengo 20 años de servicio. ¿Cuál es su cargo, su título, digamos? ¿Usted bachiller en educación? No, licenciado en educación física. En educación física, ok. Entonces, ¿qué sucede? Al descenderme al 1.º nivel, para que yo pueda llegar a la 8ª escala, van a tener que pasar una cierta cantidad de años, va a depender de la predisponibilidad. ¿No va a alcanzar antes de retirarse o qué? No, porque aparte de la edad, va a depender de la predisponibilidad presupuestaria del gobierno y de la cantidad de plazas que se oferte. Entonces, por ejemplo, la ministra anuncia que en agosto va a haber un ascenso de nivel, pero no es para el 100% que hemos sido descendidos de nivel, es solamente para el 30%. Para quien consideren que califica, pues. Está bien. ¿Y qué pasa si pasa lo que pasó con la ley 29062, que ofertaron 20.000 plazas? Pero ¿por qué adelantarse a una circunstancia? ¿Qué va a pasar si? ¿Por qué no esperamos mejor que la cosa se dé? ¿Y por qué pensar lo contrario? Que no podamos aprobar 70.000, 80.000 maestros y solamente pensar que pueden aprobar 40.000. Entonces, porque de repente por la experiencia que tienen, ¿no? Por la historia misma. No, yo creo que es por ahorro de caja presupuestal, simplemente. O sea, básicamente un tema económico. Así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Señora Ventura, qué gusto de escuchar a la señorita Mónica. Gracias, gracias. Tantos años con su trayectoria que muchas gracias, señora. Adelante. Y la felicito por su firmeza. Ok, ¿quiere comentar algo, preguntar algo, reflexionar sobre algo? Yo quiero reflexionar acerca de la educación. Yo tengo un niño de 10 años. Pero yo hago más hincapié en cuanto a los psicólogos que deben existir en todos los colegios para resolver ahora con el estrés y con la enfermedad en cuanto a la modernidad, ¿no? Que se está investigando todo. ¿Su hijo está en colegio público o en colegio privado, señora? Mi hijo está en colegio privado. Ya, y en realidad, ¿cómo usted evaluaría a los docentes de ese colegio? Yo evalúo que ahí falta más la currícula, por ejemplo, más detallado en las capacidades artísticas, que es la base para todo, ¿no? Ok, más una educación integral. Ok, perfecto, le agradezco mucho, señora. Ahora, obviamente, a quienes representan los directivos del SUTEP estamos hablando de colegios públicos, no de colegios privados, que es una realidad, si bien tiene sus bemoles y es complicada y compleja también, pues no es la que estamos viendo en este momento. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de la ley de carrera magisterial, en fin, con los demoles y todo. Pero hay un punto que quisiera ponerlo sobre la mesa. A ver. Mi madre es profesora jubilada. Ella se ha jubilado el año pasado en septiembre. ¿A los cuántos años? A los 70 años. Ok. Exacto. Mire, desde septiembre a la fecha no le pagan ni un sol. Y como no le pagan ni un sol por son trámites nada más, porque como ahora quien le tiene que pagar la pensión es la ONP, porque se supone que a ella le han dado su resolución del ministerio por todos sus años de servicio. O sea, no hay ninguna discusión, claro. O sea, es solamente el procedimiento de la ONP. Sí, nada más. O sea, a mí me parece un abuso. Debería haber una ley donde que sea automático. El profesor que se jubila, al mes siguiente están pagándole su pensión. Ahora, ¿y cuando le vayan a pagar, le van a pagar todo lo que no le han pagado? Claro,
pero... Ok. Está bien, ahora... No, pregunto para saber, pues, cómo es. Ya. Se pagan todo, ¿no? Pero habrá cuántas personas que pasarán pues mi necesidad, ¿no? Seguro, claro. Imagínate, ¿quién vive sin eso? Es un tema que por favor quisiera que se vea. A ver, vamos a preguntarle acá al señor Villena, que es secretario del SUTEP, hay que velar también por... ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué es tan engorroso? Bueno, no solamente es el tema con los cesantes y jubilados, es el tema también con los activos. O sea, es un problema que en el fondo siempre llegamos a lo mismo. Pero aquí está el problema en el ONP, o sea, está en la ONP, porque en este caso específico habla de que la señora ya se retiró a los 70 años, de acuerdo a ley, pero que está en el procedimiento, y el problema está en la ONP. No solamente el problema está en este organismo, sino en todas donde el maestro se jubila por cualquier modalidad, el Sistema Nacional de Pensiones, el sistema privado, etcétera, y siempre la razón es la misma, falta de presupuesto. Es un problema de cuello de botella que cuando llegan a jubilarse, el trámite engorroso y burocrático es tanto y también acompañado del presupuesto que no se da en el momento del cese. Para ustedes, entonces, todos los problemas se reducen a que los ministros sucesivos de Economía no los quieren. No, bueno, no les interesa en todo caso la educación, la clase trabajadora, porque ¿por qué le decía el docente activo? Usted se acuerda de la suspensión de la huelga, se conformó una comisión intersectorial con la PCM, etcétera, recién la hemos reaperturado la semana pasada, y el problema está que nos tienen una deuda acumulada del 30% de preparación de clases. El problema está que con la suspensión de la huelga se acordó el pago de 25, 30 años y luto y sepelio, y hasta ahora no hay nada de eso. O sea que es una mesida, digamos, permanente. Tanto a los maestros activos como a los cesantes y jubiladas, peor. Entonces, ese es el problema. El problema es presupuesto, por eso es que esta ley... Presupuesto no lo respetan, porque quizá otros gremios se hacen escuchar de una manera distinta, ¿no? No solamente, digamos, a través de una paralización. Bueno, pero nosotros estamos agotando la vía pacífica. Mire usted, la semana pasada hemos reaperturado la reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, con sus funcionarios. Ellos mismos han establecido un plazo prudencial de unos 15 a 20 días para recabar toda la información, tanto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, para dar solución a este tema del 30% como una deuda, y también los otros pagos mencionados. Entonces, la solución está en el gobierno. Nosotros hacemos las huelgas cuando no encontramos por la vía de la democracia la solución. Entonces, en este momento estamos exigiendo, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado. Vamos a hacer una pausa, porque tengo que ir a un corte comercial y ya regreso con sus llamadas también. Ya saben cuáles son nuestros teléfonos aquí en Capital. Estamos conversando con el secretario general del SUTEP. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí con el señor Jamer Villena, que es secretario del SUTEP, hablando de este tema. Hemos partido de la publicación, el último 3 de mayo se publicó el nuevo reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y se han conocido algunos puntos, digamos, interesantes, seguramente tienen muchos más. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos, según ustedes, de ese reglamento? Aparte del tema de la jubilación. Como dice el dicho popular de Guatemala, Guatepeor. Porque si la ley desaparecía el 30% la vigencia de este concepto de preparación de clases, nos descendía de nivel al 70% del magisterio. O sea que es peor que el anterior, según ustedes. El reglamento es peor que la ley. Porque bueno, el reglamento en parte reglamenta, valga la redundancia, estos derechos que ya se han desaparecido. El derecho, por ejemplo, que tienen los maestros contratados de ganar igual como lo establece la Constitución Política, igual jornada laboral, igual remuneración. Nosotros pedimos que ellos ganen igual que un maestro de primer nivel. No respeta el principio de progresividad de los auxiliares, que tienen el derecho de sacar su título pedagógico y ejercer carrera pública. Lo propio de los nombrados interinamente, y también desaparece la participación del SUTEP como gremio en las comisiones que siempre se ha hecho, y el reglamento ratifica la desaparición en las comisiones de racionalización, de evaluaciones de nombramiento, de contratados, o sea, no participan en ninguna de estas actividades. Imagínese. Muy bien, vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Buenas tardes, señora Mónica. Disculpe, quisiera saber cuántos años tiene el señor, por favor. Ya, si él le quiere contestar, porque imagino que esa es una decisión personal. 47 años, no tengo ningún problema. Está joven todavía, muchachón, el hombre. 4-7, señor. Vaya, muchísimas gracias. Mire, lo que yo quisiera dar mi punto de vista es que yo estudiaba en el colegio particular, ¿ya? Pero lo que yo tengo en resumen de los profesores que he tenido, el resumen es que los profesores que no son de carrera, los que son más jóvenes,
justamente han sido mis mejores profesores. Nada más quería decir eso, gracias. Bueno, me parece bien, y yo coincido con que no necesariamente un profesor de educación, así como periodista, porque no tienes que estudiar periodismo para ser periodista, puedes estudiar cualquier carrera y convertirte en el oficio de periodista. No, yo no creo sinceramente que solamente tienes que estudiar educación para poder ser profesor. A mí me encantaría tener de profesores a gente que ha sido destacada en muchísimas cosas y tiene la capacidad de llegar a mí para enseñarme. Eso ustedes no lo aceptan, lógicamente, porque están cuidando su gremio, pero la verdad, a mí sí me parecería bien interesante tener profesores que puedan, en la apertura, haber una sana competencia para tener a los mejores, ¿no? Bueno, eso se puede dar en las universidades, pero en la educación básica las experiencias nos demuestran que si bien se puede recibir conferencias magistrales de estos excelentes profesionales, filósofos y filósofas de profesora del colegio. Por eso le digo, pueden, pero han recibido previamente una actualización y capacitación pedagógica, porque si no, no creo que de la noche a la mañana pudieran armar una sesión de aprendizaje, armar una programación, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, se requiere de todas maneras una capacitación pedagógica para ejercerlo, porque de toda forma los profesionales son formados para ello, o sea, para ejercer, para lo cual son formados, si no, no existiría la carrera docente. Por ejemplo, ¿no? Me parecería increíble, por ejemplo, un Nobel como Vargas Llosa, ¿no? Quiere mañana ser profesor colegio, no puede, pues. Bueno, yo... Nobel, o sea, no puede. Él es arequipeño, yo también, yo lo invitaría... Digamos, digo yo, o sea, te pongo un ejemplo máximo, claro, ¿no? O sea, un ejemplo máximo. ¿Y quién no quisiera tenerlo a él de profesor? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo le digo que se puede dar en el caso de la universidad facilidades que se puede tener en la ciudad, lo invitaría a la selva, a zonas urbanas marginales, en las condiciones. Si él quisiera, digo, él no lo necesita, no es su profesión, pero si él quisiera, pero la ley no se lo impide, pues. No. La ley se lo impide, porque él no está recibido en educación. Sí, yo creo que el mismo Mario Vargas Llosa rechazaría esta posición, si bien aceptaría venir a dar conferencias magistrales, jamás hacer labor pedagógica. El profesor no puede entender una analogía, o sea, yo no entiendo, porque lo que estoy poniendo es un ejemplo, yo no digo que sea el caso, pero la ley no que a alguien del nivel de Vargas Llosa sea profesor, no le permitiría. No es solamente el nivel, reconocemos el nivel que tiene Mario Vargas Llosa, es un buen literato, etcétera. Extraordinario profesor. No, yo creo que para medirlo, si es un excelente profesor, habría que verlo en la cancha, y yo creo que si él acepta alguna vez, lo evaluaremos en todo caso. Qué buena. Claro. Ya está. 222-0575, 222-0580, 222-0711. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi esposo es profesor, justo este año cumplió 65 años. Ok. Mi preocupación es, bueno, la verdad, pues vivimos del sueldo de él, ¿no? Porque aparte trabaja en un colegio particular, pero ya con los dos sueldos nos ayudamos, porque pagamos alquiler de casa y todos los gastos. Claro, como una casa normal. Mi preocupación, ¿cómo harías, no sé cómo haríamos si es que si lo retiran a la fuerza, ¿de qué viviríamos mientras haga la jubilación? Usted sabe que la jubilación, pero demora muchísimo. Sí, no sé cómo es el trámite, pero aquí se lo van a explicar. Esto tiene pues pendiente unos pagos a la derrama y al CAFAI. ¿Cómo haríamos con esos pagos? ¿Cómo pagaríamos o dejaríamos de pagar? Yo no entiendo. A ver si el señor secretario... A ver si le contesta. Si se pone ya mano dura con el gobierno, porque el otro lamentablemente no. No tienen la simpatía de la población, porque no son pocas las veces en que han dejado por largos meses sin educación a educandos, a jóvenes en edad escolar, que después los vemos vagando a las calles y son materia o carne de cañón para otros problemas. No gozan de la simpatía de la población, y además de eso no son en muchos casos gente preparada, hay gente que no tiene ni siquiera buenas formas de hablar, no prepara sus clases. La verdad es que deja mucho que desear. La educación en el Perú probablemente es una de las más bajas en cuanto a nivel educativo en Sudamérica. Valdría la pena retomar ese aspecto de capacidad y que esto sea un tema de meritocracia. Como cualquier organización debe ser piramidal. Todos no pueden llegar a la escala de mayor remuneración como si todos pudieran llegar a ser generales. Eso no es así tampoco. Ok, gracias. A ver, por favor. Bueno, tiene razón en la percepción de la gente, ¿eh? La gente no quiere mucho su TEP y eso es verdad. No, pues obviamente no vamos a hacer que todo el mundo esté con el SUTEP. Obviamente la campaña que hace el gobierno y que ha hecho durante estos 20 años es desacreditar al SUTEP como si el SUTEP fuera el responsable exclusivo de la mala calidad. No ha hecho nada para desacreditarse solo por per se.
Bueno, habrán habido algunas indudablemente acciones que hayan convenido en eso, pero nos responsabilizan de la baja calidad educativa cuando nosotros no dictamos las políticas educativas. Es cierto. No construimos las políticas educativas, pero nos son privan. Los profesores que están dentro y que tienen, digamos, deberían tener el interés de dar su mejor capacidad para los chicos, ¿no? Estamos en esa capacidad hasta el extremo que queremos participar en la construcción de políticas educativas y nos las niegan la posibilidad de construir estas políticas educativas. ¿No confiarán en ustedes? No, yo creo que no. Lo que pasa es que tienen temor a que verdaderamente pongamos en manos de nuestros educandos unas verdaderas políticas educativas que nos lleven a sacar de lo que somos, un país primer exportador, por favor. Yo creo que usted tampoco está de acuerdo en continuar siendo lo que somos, un país dependiente, sumiso, conformista de la inversión de grandes transnacionales. Yo le digo una cosa que no siento que estamos en ese país. En realidad lo que sí siento es que hay diferencia de oportunidades y que hay un abismo muy grande.